¿Cómo crear e importar pacientes? Hola. En este tutorial te enseñaré cómo crear pacientes en Esquidom y cómo importar o duplicar pacientes que ya están registrados en otros centros médicos dentro del sistema. Esta función es muy útil cuando un paciente necesita atención en múltiples hospitales. La creación de pacientes te permite registrar nueva información, mientras que la función de importar te permite duplicar pacientes existentes, ahorrándote tiempo al reutilizar información médica importante como alergias, tipo de sangre y datos de emergencia. Vamos a ver ambos procesos paso a paso. Para crear un paciente nuevo, haz clic en el botón Nuevo paciente de las acciones rápidas de tu dashboard. Completa el formulario con la información básica: nombre completo, cédula de identidad, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, dirección y correo electrónico. Los campos marcados con asterisco rojo son obligatorios. Luego de esto completa los datos de dirección del paciente. En la sección de información médica, registra contacto de emergencia, alergias conocidas, condiciones médicas previas, medicamentos actuales, tipo de sangre. Esta información es crítica para la seguridad del paciente. Completa la información de seguro médico si el paciente tiene uno. Verifica toda la información antes de guardar y haz clic en Crear paciente. El paciente quedará registrado en tu hospital. Si un paciente ya está registrado en otro centro médico dentro de Esquidom, puedes importarlo o duplicarlo en tu hospital. Esto es muy útil cuando un paciente necesita atención en múltiples hospitales. En el formulario de creación de pacientes, encontrarás una sección destacada en amarillo llamada Importar usuario existente. Esta sección está ubicada en la parte superior del formulario, antes de los campos de información personal. En esta sección verás un menú desplegable llamado Buscar usuario. Haz clic en este menú y verás una lista de usuarios existentes en el sistema que pueden ser importados como pacientes en tu hospital. Los usuarios mostrados en la lista incluyen pacientes de otros hospitales, así como otros usuarios del sistema que aún no son pacientes en tu hospital. Verás el nombre del usuario y su cédula para ayudarte a identificarlo. Selecciona el usuario que deseas importar del menú desplegable. El sistema buscará automáticamente si ese usuario ya tiene información médica registrada como paciente en otro centro. Si el usuario seleccionado tiene datos médicos previos, el sistema los cargará automáticamente en los campos correspondientes: contacto de emergencia, teléfono de emergencia, tipo de sangre, alergias, historial médico y datos de seguro médico. Una vez que se cargan los datos médicos, revisa y completa toda la información necesaria. Puedes modificar cualquier dato importado si es necesario, o agregar información adicional que falte. Cuando hayas completado todos los campos requeridos, haz clic en Crear paciente. El sistema creará un nuevo registro de paciente en tu hospital, vinculado al mismo usuario. Esto significa que el paciente podrá iniciar sesión con el mismo email y contraseña que usa en otros hospitales. La función de importar es especialmente útil en varias situaciones. Primero, cuando un paciente se traslada o necesita atención en múltiples hospitales. En lugar de registrar toda su información médica de nuevo, puedes importarla desde otro centro. Segundo, cuando necesitas mantener la información médica consistente entre hospitales. Al importar, aseguras que datos críticos como alergias y tipo de sangre estén disponibles en todos los centros donde el paciente recibe atención. Tercero, para ahorrar tiempo cuando registras un paciente que ya existe en el sistema. La importación evita tener que escribir manualmente toda la información médica y de seguro. Cuarto, cuando un paciente tiene una cuenta de usuario en el sistema pero aún no está registrado como paciente en tu hospital específico. El sistema realiza varias validaciones al importar un paciente. Primero, verifica que el usuario seleccionado no sea ya un paciente en tu hospital. Si el paciente ya existe en tu hospital, el sistema te mostrará un mensaje de error y no permitirá la importación duplicada. Segundo, si el usuario seleccionado no tiene datos médicos previos, simplemente no se cargará información automáticamente, pero podrás crear el registro de paciente normalmente completando todos los campos manualmente. Si necesitas limpiar la selección y empezar de nuevo, puedes hacer clic en el botón Limpiar en la sección de Importar usuario. Esto borrará la selección y los datos cargados, permitiéndote crear un paciente completamente nuevo. Aquí tienes algunos consejos para trabajar eficientemente con la creación e importación de pacientes. Primero, siempre busca primero si un paciente existe en tu hospital antes de crear uno nuevo. Usa la búsqueda en la sección de pacientes para verificar si el paciente ya está registrado.
Segundo, si un paciente necesita atención en múltiples hospitales, usa la función de importar en lugar de crear un registro completamente nuevo. Esto mantiene la información médica consistente y ahorra tiempo. Tercero, verifica siempre los datos importados. Aunque el sistema carga automáticamente la información médica, es importante revisarla para asegurarte de que esté completa y actualizada. Cuarto, completa todos los campos importantes, especialmente alergias y tipo de sangre. Esta información es crítica para la seguridad del paciente y debe estar siempre disponible. Quinto, si no encuentras al usuario en la lista de importación, puede ser que ya sea un paciente en tu hospital, o que no exista en el sistema. En ese caso, crea un nuevo registro de paciente normalmente. Perfecto, ya aprendiste a crear pacientes nuevos y a importar pacientes desde otros centros médicos en Esquidom. Ambas funciones te permiten mantener tu base de datos de pacientes actualizada y trabajar eficientemente.